semana pasada. Así es que la semana pasada vimos acerca de la iglesia perseguida. Amén, hermanos. Buenos días a cada uno de ustedes, hermanos. Qué bueno que decidieron estar aquí en la iglesia en esta mañana. Amén. Qué bueno que no se quisieron ir al Swami de Spring Valley, al Swami de National City, o algunos al Swami de Escondido. Qué bueno que están aquí en esta mañana, hermanos. Vamos a aprovechar el tiempo. La semana pasada tuvimos nuestra lección acerca de la iglesia perseguida. Voy a checar el calentón porque yo creo que en cualquier rato se va a poner muy caliente, ¿verdad? Lo apagué un ratito porque además viene el calor y luego. La semana pasada, hermanos, vimos el pasaje de Juan, capítulo 16, sobre la lección de la iglesia perseguida. ¿Alguien tomó tiempo para considerar ese pasaje? ¿Alguien, hermanos? Juan 16, por lo menos si se aprendió el versículo 3, está bien. Amén. Hermana Julieta, muy bien. Estas cosas usted ha hablado para que no tenga tropiezo. Lo expulsarán de la sinagoga y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Amén. Muy bien, gracias, hermana Julieta. Juan 16, del 1 al 3. ¿Alguien más? Hermana Noemi. Ok, pensé que estaba así. ¿Sí? Ok, adelante, hermana. Juan 16, del 1 al 3. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora en que cualquiera que os note pensará que rinde servicio a Dios. Amén. Gracias. Estas cosas hacen esto porque no conocen al Padre ni a mí. Muy bien. Mas os he hablado esto para que cuando llegue la hora os recuerden que ya os había dicho. Amén. Le echó el pilón la hermana. Muy bien. ¿Alguien más, hermanos? Hermano Manuel y después hermana Sofía. Esas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os matare pensará que rinde servicio a Dios, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Amén. Gracias, hermano Manuel. Hermana Sofía, Jesús humano, creo también, ¿verdad? Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo, y os viene la sinagoga. Y aún viene la hora, y cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Muy bien. Dice, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Amén. Muy bien, hermano, con un poquito de esfuerzo ahí. Muy bien. ¿Alguien más, hermanos? Hermano Jesús, adelante, hermano. Estas cosas es Juan 16, del 1 al 3. Ok. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas. Os expulsarán de las sinagogas, aún viene la hora en que cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Amen. Amén, hermano Jesús.
pasada, hermanos, vimos sobre la iglesia perseguida, vimos algunos personajes, nomás para dar un breve resumen de lo que vimos la semana pasada. Hoy continuaremos con nuestra siguiente lección. Vimos acerca de los valdenses en Francia. Vimos, hermanos, que Pedro Waldo era un hombre rico, distinguido, ciudadano de Lyon, Francia, durante la última parte del siglo XII. Waldo era católico, pero por causa de su estudio de la Biblia, hermanos, fue dirigido a la salvación, encontró la salvación. Gracias a Dios, cuando usted lee la Biblia, Dios le habla, y usted puede encontrar la salvación. Según cuenta la historia, Waldo vendió todos sus bienes, los repartió a los pobres y salió a predicar el Evangelio. Tradujo el Nuevo Testamento al francés y tuvo muchos seguidores. Ahora, Pedro Waldo no comenzó los valdenses. Los valdenses ya existían, como vimos la última vez, y el nombre valdense proviene del lugar donde ellos se reunieron. Él se adhirió a los valdenses y lógicamente fue afectado por la predicación de ellos, y él hizo su parte. Así es que para que tenga eso en mente, quizá por algunas fuentes usted escuchará que Pedro Waldo es el responsable de los valdenses, y no es así. Los valdenses ya existían. La doctrina de ellos, hermanos, ellos exhortaron a la gente que dirigieran vidas limpias y dedicadas. Hicieron un llamado a regresar a las Escrituras, rechazaron todos los errores del catolicismo. Así que, hermanos, era muy fácil de identificar a los valdenses. Así debería, hermanos, ser muy fácil identificar a la Iglesia Bautista Fundamental Independiente. Así es que, hermanos, ellos tuvieron un efecto muy importante, y la verdad, hermanos, gracias a Dios por estos hermanos que, a pesar de las persecuciones y todo ello, sobrevivieron. Y bueno, hoy vamos a ver la siguiente fase de los anabautistas. Y vimos, hermanos, acerca de los albigenses también, hermanos. Albigenses igual comenzaron en una pequeña villa llamada Albi en Francia, en la provincia de Albigeo, y se convirtió en el centro de sus actividades. De este pueblo ellos recibieron su nombre. Aquí llegaron los novacianos, aquí llegaron los donatistas, y más tarde llegaron los paulicianos, y todavía más tarde llegaron los valdenses. Así es que, hermanos, estos nombres deben estar a resonar sobre su mente. Son nombres que hemos visto a través de las lecciones. Si usted tiene preguntas sobre estos nombres, regrese a las lecciones que hemos visto anteriormente, y usted se va a poder dar cuenta quiénes eran ellos, en qué tiempo comenzaron. Ellos sostenían puntos de vista idénticos en oposición a la Iglesia Católica, y cuando ellos, por causa de las persecuciones, ellos llegaron a este lugar, o estos lugares de Europa, y se mezclaron entre ellos en armonía, y fueron conocidos como los albigenses por la ciudad cerca a la cual ellos vivían. La historia de esta gente ha sido, en un sentido amplio, destruido por sus enemigos. Como siempre, la iglesia tradicional ha perseguido a los hermanos de antaño y ha destruido sus escritos, les ha quemado sus Biblias, los ha perseguido, les ha confiscado sus bienes. Y, hermanos, lo han hecho a través de las edades, por muchos años. Los albigenses, así como todas las iglesias y seguidores verdaderos, se opusieron a los errores de la Iglesia Católica, a lo cual trajo esa persecución. El Papa Inocente III levantó un ejército y los mandó a una misión de exterminar a los albigenses. Vimos
los petrobucianos, Pedro Ruiz, los enriquistas, los arnaldistas. Hermanos, tenemos varios nombres de ellos, y todos estos, hermanos, eran además conocidos como sus nombres que les acabo de mencionar, eran conocidos también como anabautistas. Así es que, hermanos, vamos a ver en esta mañana los anabautistas. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos ayude, hermanos, y que nos dé entendimiento, y vamos a pedir al Señor que nos ayude. Padre celestial, gracias por traernos con bien, Señor, aquellos hermanos que están en casa por causa de enfermedad. Pedimos por nuestro hermano Simón, hermana Elena, hermana Irma, de igual manera, Señor, que ha estado delicada, Señor, sea con ella. Hermana Ana María, Señor, sus niñas están enfermas, igual no puedo estar aquí en esta mañana, Señor. Y aquellos hermanos que no vienen en camino, Señor, tráigales, Señor, con bien. Gracias le damos por lo bueno que ha sido, Padre. Oramos, Señor, también por la niña de nuestro hermano Omar, Señor, que pueda recuperarse de todo, Señor, sea con ella. Y aquellos hermanos que estén pasando por un proceso de salud, Padre. Gracias le damos por este tiempo. En Cristo oramos. Amén. La lección que tienen ahí enfrente de ustedes, hermanos, es los anabautistas. Se ha notado a través de las lecciones que hemos leído, hermanos, que hemos visto, hemos mencionado este nombre, anabautistas. Bueno, hoy vamos a hablar sobre los anabautistas. Es un hecho histórico, hermanos, que tan lejos como hasta el cuarto siglo, aquellos que rehusaron a adherirse o a unirse a la iglesia tradicional, a la jerarquía de la iglesia católica, y rehusaron aceptar el bautismo infantil, y rehusaron aceptar la doctrina de la regeneración bautismal, y que demandaron bautizarse a todos los que venían de la jerarquía católica, fueron llamados anabautistas. En otras palabras, fueron llamados rebautizadores. No era un nombre que los hermanos aceptaron del todo con alegría, porque más bien, hermanos, era un nombre, un señalamiento, era un nombre, en algunos casos ellos decían que ellos no estaban rebautizando, sino que el bautismo que la iglesia tradicional hacía, lo que es el vertimiento y la aspersión del agua, no era un bautismo. Entonces simplemente estaban bautizando correctamente, bíblicamente, por inmersión, que es el bautismo que la iglesia bautista reconoce como bíblico, porque la Biblia así lo reconoce, y es el bautismo que nosotros, hermanos, administramos. Hay dos cosas que la iglesia administra, que es la cena del Señor, el bautismo, y la cena del Señor. Por cierto, no son sacramentos, son ordenanzas, ¿ok? Y las ordenanzas que nosotros, hermanos, practicamos son el bautismo y la cena del Señor. El bautismo, como hemos hablado, hermanos, una vez una persona es salva, ahora califica para ser bautizado. Y el bautismo, una vez que usted se bautiza, usted se convierte miembro de la iglesia local donde usted se bautizó, porque usted está aceptando la doctrina de la iglesia bautista. Usted está aceptando a ser parte de esta comunidad. Y los hermanos de antaño, hermanos, los hermanos no tomaban ningún miembro a sus congregaciones de los nombres que hemos hablado, a menos que tomaran ese paso del bautismo. Primeramente hacían su cuestionamiento, investigaban si la persona realmente había entendido la salvación. Una vez que la persona entendió la salvación, ahora el siguiente paso, hermanos, era el bautismo por inmersión. Entonces, dos cosas que los hermanos, los valdenses, los albigenses, todos los que hemos mencionado, para que ellos rechazaron, hermanos, el bautismo infantil, que comenzó muchos años atrás, y que todavía la iglesia católica lo sigue practicando.
y rechazaron también la regeneración bautismal. La regeneración bautismal, hermanos, es cuando una persona cree que el bautismo salva, que el bautismo limpia pecados, y eso no es verdad, hermanos. El bautismo no salva, no quita pecados. El bautismo solamente es un paso de obediencia. Lo que quita pecado, dice la Biblia, que es la sangre de Jesucristo. Amén. Es lo que quita el pecado. Y hermanos, los hermanos estaban convencidos porque creían en la Biblia y ellos sabían lo que estaban, en lo que habían creído, y no los movieron. Por eso fueron perseguidos y crecieron de una manera, hermanos, increíble. Y conforme iban creciendo, venía Roma, venían aquellos que no estaban de acuerdo en lo que ellos estaban creyendo, porque creían la Biblia, y hermanos, y eran perseguidos, eran matados, y iban desapareciendo a varios de ellos, pero no del todo, gloria a Dios, porque la iglesia bautista todavía existe. Así que, hermanos, gracias al Señor. La primera cosa que vamos a ver ahí, hermanos, es el origen de las iglesias anabautistas. El origen. Durante el primer siglo, más o menos, casi todas las iglesias permanecieron comparativamente puras en doctrina y práctica. Durante, hermanos, el primer siglo no había mucho problema, no había otras religiones excepto aquellas, los fariseos, y efectivamente habían grupos religiosos, pero no había, hermanos, algo que la iglesia católica no existía. La iglesia católica todavía tuvieron que pasar un par de siglos para que de alguna manera tomara forma del todo. Así que, hermanos, al principio, en el primer siglo, hermanos, no había iglesia católica, no había iglesia metodista, no había iglesia luterana, no había iglesia, bueno, usted piense en todos los grupos religiosos que hay, no había nada de eso. Eran solamente iglesias locales, hermanos, puras en doctrina y práctica. Así que, hermanos, eran iglesias que creían en la Biblia. No había mucho desorden. La iglesia, hermanos, comenzó a predicar en Jerusalén, y fueron esparcidos en el capítulo 8 de Hechos, y fueron llevando el evangelio, hermanos, en el mundo conocido antiguo, hermanos, y fueron levantando iglesias y se fueron esparciendo. Con el crecimiento del error concerniente al gobierno eclesiástico, a la doctrina, las ordenanzas, etc., surgió una amplia separación entre las iglesias que corrieron al error y aquellas que permanecieron leales a la Biblia. Así que, hermanos, el diablo siempre ha tratado de dividir la iglesia, de hacer desaparecer la iglesia, y ha incitado aún dentro de los hermanos del primer siglo, segundo siglo, a comenzar a apoderarse de las iglesias locales. Y lógicamente lo vio conveniente Constantino en el tercer siglo, que unió la iglesia y el Estado. Para él era conveniente unir la iglesia y el Estado para tener más poder, y así sucedió, y así hemos visto a través de los siglos. Así que, hermanos, aquellas iglesias que permanecieron leales, que permanecieron verdaderas, fueron llamadas anabautistas. Desde un principio fueron llamadas anabautistas, porque estaban bautizando a aquellos que aparentemente habían sido bautizados por la iglesia católica, pero el bautismo que la iglesia católica administra no es bíblico. Así que los hermanos tenían que indagar acerca de su fe, y una vez que estos habían entendido la salvación, entonces ellos eran bautizados propiamente. Uno de los graves errores que dividió las iglesias fue el bautismo de regeneración y el bautismo infantil. Esos fueron, hermanos, los errores que al principio, hermanos, alzaron tanta discordia,
y las iglesias verdaderas simplemente no se unieron a la iglesia católica, y por ende, hermanos, fueron perseguidos duramente porque no estaban de acuerdo a lo que la iglesia católica estaba haciendo, y se separaron. Y algunos, ciertamente algunos hermanos al principio definitivamente aceptaron la cobertura de Roma, de Constantino, lo vieron como una ventaja para que ellos sean protegidos y para crecer dentro del imperio. Y pues posteriormente, hermanos, cayeron en diferentes errores y son los que eventualmente se conoce como la iglesia católica. Los hermanos, las iglesias verdaderas, los hermanos que se pararon firmes y dijeron: no estamos de acuerdo con el bautismo de regeneración, no estamos de acuerdo con el bautismo infantil, no es bíblico, así que nos separamos. Así es que ellos marcaron su línea, se separaron. El imperio, lógicamente, hermanos, fue mucho más poderoso, fue el ejército, Roma, y hermanos, fueron perseguidos. Así es que eso sucedió, hermanos, una vez que Constantino llegó al poder, y posteriormente hasta lo que conocemos la Edad Media, el oscurantismo, el periodo, hermanos, donde los hermanos fueron perseguidos, y igual, hermanos, la Inquisición, que ya vimos también. Previo a ello, los hermanos fueron perseguidos, hermanos, de igual manera por los mismos judíos, y sí, Roma también, pero posterior una vez a Constantino llegó al poder, fueron perseguidos ahora en nombre de la iglesia, porque decían que era la iglesia verdadera, la iglesia católica. Y imagínense, hermanos, matando a cristianos en nombre de Dios, porque aparentemente era lo correcto. Y como vimos el pasaje de Juan, el que se memorizaron, dice que harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Amén. Así es que dado que todos los grupos que llevaban diferentes nombres se mantuvieron fieles y verdaderos al bautismo del creyente, fueron llamados anabautistas. Suena muy lógico, hermanos, que no estuvieron de acuerdo al bautismo de Roma, al bautismo infantil, al bautismo de regeneración, y se mantuvieron firmes al bautismo del creyente. El creyente necesita saber por qué es bautizado. El bautismo debe ser, hermanos, administrado a aquellos que han entendido la salvación, la muerte de Cristo, la sepultura de Cristo y la resurrección de Cristo. Así que, hermanos, ahí hacemos un resumen de igual manera de dice los montanistas, los novacianos, los donatistas, los paulicianos, los enriquistas y arnaldistas. Fueron llamados todos anabautistas, aparte del nombre, ya sea del lugar donde ellos agarraron ese nombre, o del líder por el nombre que ellos fueron conocidos, también fueron llamados anabautistas. Cerca del comienzo, bájale un poquito, hermano, por favor, gracias. Cerca del comienzo del siglo XVI, el prefijo ana se eliminó y el nombre se acortó a simplemente Bautista, y gradualmente todos los otros nombres fueron desapareciendo, y se quedó el nombre Bautista. Un nombre muy bonito, Juan el Bautista. Yo creo que el Señor Jesús, cuando en su infinita sabiduría sabía lo que estaba haciendo, y vino a ser bautizado por Juan el Bautista. La Biblia no dice por qué el Señor se le conoce como el Bautista, pero ese nombre dice mucho. Amén. No vino con Juan el católico, no vino con Juan el metodista, no vino con Juan usted póngale cualquier religión que usted conozca, sino que el Señor Jesús caminó, hermanos. Algunos dicen que caminó hasta 100 kilómetros para que Juan el Bautista lo bautiza. Allá donde estaba, de seguro había un charco, un río por ahí, pero él vino al Jordán, donde había muchas aguas, para ser bautizado por Juan
el Bautista. Amén. Amén. Hermanos, así es que, pastor, pero es que ya me bautizaron en la iglesia católica. Pastores que ya me bautizaron en la iglesia metodista. Pastores que ya me bautizaron bautista. Amén. Amén. Muy importante, porque usted debe de conocer su historia, debe de conocer lo que cree, y gracias a Dios que tenemos acceso ahora a poder saber un poquito, aunque mucha de la historia que les estoy dando, hermanos, es historia que aún los mismos que no creían o no eran ni bautistas, les voy a mencionar unas citas por aquí. Ellos datan o ellos dicen de los bautistas que existieron muchos años atrás, antes que la reforma. Así que, hermanos, el prefijo Ana fue eliminado al comienzo del siglo XVI y ahora fueron llamados bautistas, y gradualmente los otros nombres fueron desapareciendo paulatinamente. Ningún comienzo definitivo puede atribuirse a los bautistas de hoy fuera de Cristo mismo. Número 1, en primer lugar, todas las iglesias fueron verdaderas iglesias del Nuevo Testamento, creyendo y practicando las doctrinas sostenidas por los bautistas de hoy. Número 2, por siglos, las leales y verdaderas iglesias neotestamentarias fueron llamados por diferentes nombres, siempre fueron calificados o clasificadas como anabautistas. Número 3, los bautistas de hoy son una continuación de esta línea. Amén, hermanos. Les voy a leer algunas citas acerca de los bautistas. Dice del origen de los bautistas, a quienes llamaban también posteriormente menonitas, que no hemos hablado de ese nombre, el historiador Mosheim. Mosheim, hermanos, era un historiador, él no era bautista, él era luterano, y él dijo de los bautistas: antes de la aparición de los reformadores Lutero y Calvino, estaban ocultas en casi todos los países de Europa, particularmente en Bohemia, en Suiza y Alemania. Muchas personas que se adhirieron tenazmente a la doctrina que sostenían los valdenses, los wyclifistas de John Wycliffe, los jusistas, algunas de una manera encubierta y otras públicamente. Mosheim era un historiador luterano, y usted lo puede encontrar en la historia de él, en la página 491 de Mosheim. Este es un testimonio muy importante dado por el sabio Mosheim, un luterano que era tenazmente opuesto a los bautistas y que vivió en Gotinga, Alemania. Nos dice: ¿acaso que los menonitas o los anabautistas se originaron en el tiempo de la Reformación? No. Nos informa que existieron antes del tiempo de Lutero y Calvino en casi todos los países de Europa. Durante la Reforma, no hemos llegado allá, pero durante la Reforma tenemos reformadores como Martín Lutero, y algunos otros, y la Iglesia Católica quiere convencer, o el diablo mismo tratando de convencer que los bautistas salieron de la Reforma, y eso no es verdad. En todo caso, aquellos que iniciaron de alguna manera la Reforma, o para que Martín Lutero, a Zwinglio y todos ellos conocieran de Cristo y conocieran el Evangelio de Cristo, y en el caso de Martín Lutero, que él es conocido, que él protestó contra la Iglesia Católica. En todo caso, los que iniciaron, hermanos, ese fuego para que estos fueran animados a abrir las Escrituras, fueron estos hermanos de los que acabamos de hablar. En todo caso, los responsables de haber iniciado todo esto fueron estos hermanos, los valdenses, los albigenses y todos estos, que en su tiempo ellos
se levantaron grandes iglesias, grandes números de personas, y estos los conocían, sabían de ellos, y por lo consiguiente, pues ellos estaban, porque a las iglesias crecer, hermanos, Roma temblaba, la iglesia católica tenía temor que tantos hermanos o tanta gente estaban conociendo la verdad y se estaban uniendo a estos hermanos que conocieron la verdad. Así es que les voy a leer un poquito más y si me permiten, y si no me permiten, ¿cómo lo voy a leer? Amén. Los bautistas levantaron muy alto el pendón ensangrentado de la cruz en el terrible conflicto contra el dragón Roma. Miren cómo le llamo. Al hablar del origen de ellos, Moshe dice: el verdadero origen de aquella secta, cuyos miembros fueron denominados anabautistas por administrar de nuevo el rito del bautismo a los que entraron a sus iglesias y derribaron el nombre de menonitas del gran hombre a quien deben la mayor parte de su fidelidad presente, cuyo origen está sepultado en la tumba de la antigüedad y por lo tanto es sumamente difícil señalarse. Ahí, hermanos, Moshe nuevamente cita los anabautistas y cita el hecho de que estos hermanos no estaban de acuerdo del rito del bautismo que la Iglesia Católica administraba. Muy bien, déjenme ver que les leo más para que muy bien. Otro reformador, otro historiador, le voy a leer esta parte y vamos a regresar a la lección. Para confirmar que los bautistas holandeses y alemanes descendieron de los antiguos valdenses, introducimos un testimonio de la historia de la Iglesia Reformada de Holanda. En el año 1819, el rey de Holanda comisionó al doctor Ipey, profesor de teología de la Universidad de Groninga, y al reverendo T.J. Dermouth, capellán del rey, ambos eruditos miembros de la Iglesia Reformada de Holanda, para escribir una historia de su iglesia. En el volumen auténtico que prepararon y publicaron en Brede en 1823, dedicaron un capítulo entero a los bautistas, en el cual confirman lo siguiente: ya que hemos visto, y estoy citando, ya que hemos visto que los bautistas, que antiguamente tuvieron por nombres anabautistas y más tarde aún menonitas, fueron primitivos valdenses, que en la historia de la iglesia, aún desde los tiempos más remotos, gozaron el honor de aquel origen. Por esto, los bautistas pueden considerarse como la única comunidad que ha continuado desde el tiempo de los apóstoles como una sociedad cristiana que ha conservado las doctrinas más puras del Evangelio por todos los siglos. Amén. Amén. Del testimonio de estos historiadores, Newton Brown, editor de la Enciclopedia Religiosa, dice: este testimonio de las más altas dignidades eclesiásticas de la Iglesia Reformada de Holanda es ciertamente una cosa rara de generosidad hacia otra denominación. Esto es, concedían todo lo que los menonitas o bautistas reclamaban. O sea, tenían el favor del rey, los hermanos bautistas en Holanda. Debe agregarse, cito, debe agregarse además que estos rehusaron constantemente, pero de una manera cortés, los salarios que el gobierno de Holanda ofrece a todas las denominaciones en todo su dominio. Resumo, no será por demás dar énfasis a varios puntos que se han presentado en este importante documento. Número 1, que los bautistas, que antiguamente fueron llamados anabautistas y después menonistas, eran los primitivos valdenses. Que los bautistas deben considerarse como la única sociedad cristiana que ha permanecido desde el tiempo de los apóstoles. Que los bautistas deben considerarse como la única sociedad cristiana que ha conservado puras las doctrinas del Evangelio
a través de los siglos desde el tiempo de los apóstoles. Y 4, que la comunión de los bautistas es más antigua que la de los católicos. Estamos hablando, hermanos, del año 1819. No existían los mormones, no existían los testigos de Jehová, no existían una lista de ellos, no existía la iglesia pentecostés, no existían las iglesias carismáticas, solamente existía la iglesia bautista y la iglesia católica. Ahora, ciertamente quizás se estaban alzando otras grupillos por ahí que posteriormente fueron creciendo. Y hermanos, por eso es importante, hermanos, estar agradecidos con los hermanos bautistas antiguos. Gloria a Dios por ellos, amén. Número 2, el carácter de los anabautistas. El carácter de los anabautistas. Nunca, en ninguna época, los anabautistas fueron una jerarquía que tuvieron un mando superior, así como la iglesia católica o la iglesia presbiteriana o iglesias que tienen concilios o sínodos donde hay alguien que rige. Dice que los anabautistas nunca en la época han formado una jerarquía para unir sus iglesias. No había un solo líder que dirigiera a todas las iglesias, o sea, no había un papa, no había un cardenal, no había un obispo en la definición moderna que se conoce, que dirigiera a este grupo de iglesias. En todas las épocas permanecieron libres, iglesias independientes, gobernadas por las reglas de democracia. No todas las iglesias fueron llamadas anabautistas, permanecieron leales al Nuevo Testamento. Cada época y cada localidad tuvo sus desviaciones y errores, pero es asombroso como la verdad fue preservada a través de las iglesias. La semana pasada les mencioné que el Papa había entrado a una iglesia valdense de hace unos cuantos años, estamos hablando menos de hace quizás 4 o 5 años atrás, y ese video algunos de ustedes a lo mejor lo vieron. Entró el Papa y pidió disculpas por todo lo que la iglesia católica le hizo a los valdenses, pero nada cambió, sigue siendo la iglesia católica, amén. Ahora, por cierto, las iglesias valdenses que quedaron, hermanos, esa nada que ver con las iglesias de antaño, amén. En todo caso, tuvieran el nombre bautista, nada que ver, amén. Así es que aquí estamos viendo, hermanos, que no todas las iglesias que fueron llamadas anabautistas permanecieron leales al Nuevo Testamento. Cada época y cada localidad tuvo sus desviaciones y errores, pero es asombroso cómo la verdad fue preservada a través de estas iglesias. Con la falta de enlace, de conexión, de comunicación, antes no había toda el medio de comunicación que hoy tenemos. Ahora tenemos el internet, tenemos el teléfono, tenemos manera de movernos rápidamente por avión, por autobús, por bicicleta, aún, hermanos, hasta en patín, amén. Con la falta de todo este enlace de comunicación y aún la poca historia que se les permitía registrar, porque aquí se alzaba este grupo, hermanos, aquí les llegaban con mano dura, amén. Y lo poco que se les permitía a ellos dejar como historia, estas iglesias dispersadas a través del mundo y de las edades, todas encajan en el mismo patrón de doctrina y práctica. Todo esto se llevó a cabo sin una autoridad centralizada, o sea, no había alguien rigiendo a las iglesias, porque eran iglesias locales, eran iglesias autónomas, iglesias independientes, como la nuestra, amén. Este es el milagro del cumplimiento de la promesa de Dios, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Número 3, la persecución de los anabautistas. La persecución de los anabautistas. Letra A. Los anabautistas siempre fueron odiados y menospreciados por todos los que buscaron la intención de establecer el error. Y aún, hermanos, hoy en día, usted dice que viene a una iglesia bautista y luego dice que viene a una iglesia bautista fundamental, independiente. Usted ya está señalado, amén. Usted ya está acusado.
porque viene a una iglesia bautista fundamental, independiente. Por la palabra fundamental nos quieren, nos catalogan, no tienen manera, nos catalogan como los radicales fundamentales que hacen daño. Por ejemplo, los musulmanes radicales que son fundamentalistas. Estamos hablando del fundamento bíblico, que creemos en la Biblia, que creemos en la gracia de Cristo, que creemos en la salvación por gracia, en el bautismo correcto, por inmersión. Entonces, hermanos, usted dice que viene a una iglesia bautista. Hay aquellos que conocen algo, dicen, y luego es fundamental, y luego es independiente. No, yo mejor voy allá donde danzan, donde bailan, donde hablan del amor, allá donde no predican duro contra. No, hermanos, porque somos señalados, hermanos, no estamos exentos de los señalamientos que los hermanos. Ahora, gracias a Dios vivimos en un país libre de expresión, donde podemos congregarnos, donde podemos reunirnos, donde podemos cantar, podemos abrir la Biblia, y aún podemos ir y tocar puertas, hermanos. Hermanos, aquellos hermanos donde viven en lugares donde no pueden hacer lo que usted y yo podemos hacer, hermanos, ellos viven en persecución ahorita, conforme estamos nosotros aquí reunidos. Así es que los anabautistas siempre fueron odiados y menospreciados. Así que, hermanos, si le azotan la puerta cuando usted va a tocar puertas, no se preocupe, se está pareciendo un poquito a los hermanos de antaño. Amén. Si de repente se le sale uno enojado por ahí y le dice, ay, no quiero nada, ¿qué no tienes nada que hacer en tu casa? ¿Qué no tienes trabajo? Déjame dormir. Y tocamos a las 12 del día, a la 1, y déjame dormir. Amén. Hermanos, durante los 1200 años del oscurantismo, que es la Edad Media, se afirma que 50 millones murieron de la terrible persecución. 50 millones, hermanos, de cristianos. Oh, qué hermano. Esa es una gran cantidad de gente. Ahora piensa, hermanos, si estos hermanos los hubieran dejado predicar, los hubieran dejado congregarse. Hermanos, 50 millones es un número quizá muy ligero. Hermanos, posiblemente para ese tiempo Cristo ya hubiera venido, porque ya hubieran predicado a toda criatura, a todo el mundo. Así es que, hermanos, quizás Dios en su infinita misericordia quería que nosotros tuviéramos participación también del Evangelio de Cristo. Amén. En todo caso, si los hermanos hubieran predicado a todo el mundo y hubieran descubierto América mucho antes de 1492, mucho antes que llegaron los vikingos, hermanos, posiblemente América, o los que ya estaban aquí, los indios americanos, o en México, lo que es Centro Sudamérica, hubieran sido alcanzados mucho más antes, porque los hermanos estaban en fuego predicando el Evangelio. ¿Ven? Así es que la mayoría de estos eran bautistas, los que murieron, anabautistas, perdón. Letra C. Durante este periodo queda registrado que a lo largo de una autopista europea, este es un highway, dice que 30 millas de distancia habían estacas colocadas a unos pies de distancia a través de la autopista, y dice que las puntas de estas estacas estaban afiladas, y en la punta estaba la cabeza sangrienta de los anabautistas mártires a lo largo de 30 millas en la autopista allá en Europa. Qué tremendo, ¿no, hermanos? Vayan conmigo a Mateo 5, por favor. 5:14. Es difícil, hermanos, darles todo, pero un resumen o algo breve para que usted pueda considerar, y para que usted pueda apreciar lo que la fe que los hermanos nos dejaron. Vaya conmigo a Mateo 5:14. Mira lo que dice la Biblia. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero,
y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No pierda ahí Mateo, vaya conmigo a Proverbios 4, hermanos, y vamos a mencionar unas cositas. Proverbios 4, y vaya por favor al versículo número 18. Proverbios 4, 18. Amén. Mas la senda de los justos es como, hermanos, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Vosotros sois la luz del mundo. La primera cosa que quiero mencionar, hermanos, es que nunca el Señor nos ha dejado sin luz verdadera. Amén. Bien. Nunca el Señor, hermanos, nos ha dejado sin luz verdadera. Allá en Juan capítulo 8, versículo 12, dice la Escritura, otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz, la luz de la vida. Hermanos, nunca el Señor, hermanos, nos ha dejado sin luz verdadera. Y ciertamente, hermanos, los hermanos anabautistas, todos los hermanos valdenses y todos aquellos hermanos que hemos mencionado han sido perseguidos, han sido, hermanos, hostigados, los han les han robado, les han quitado, confiscado sus propiedades una vez que ellos han sido muertos. Hermanos, estos hermanos de antaño, a pesar de que en la iglesia católica el diablo, hermanos, buscó, hermanos, 1000 maneras para destruir a estos hermanos, a estas iglesias, no ha podido. Amén. La iglesia ha permanecido, hermanos. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Amén. Gracias a Dios, hermanos, que usted y yo estamos aquí sentados. Gracias a Dios que hemos escuchado el verdadero evangelio, el correcto evangelio, el bíblico. Y está en un lugar, hermanos, donde usted puede crecer, bíblicamente hablando. Ame, hermanos, este libro. Ámelo, léalo, bébaselo. Porque por este libro, estos hermanos fueron perseguidos. Por creer en este libro, en la Biblia, la autoridad final para fe y práctica. Amén. Nunca el Señor, a pesar, hermanos, de todo lo que ha sucedido, nunca, hermanos, el Señor nos ha dejado sin luz verdadera. El mundo, hermanos, vive en tiniebla porque quieren. Amén. Y si es verdad, muchos no entienden, muchos no conocen, pero por eso usted y yo que conocemos debemos, hermanos, de hacer nuestra parte. Número 2, a pesar de que el enemigo ha intentado apagar la luz del evangelio, las iglesias verdaderas, como hemos visto, seguirán alumbrando a este mundo que quiere vivir en tinieblas. Mateo 16, 18, dice la Biblia, pasaje que hemos mencionado más de una vez, tenemos una gran promesa. El Señor Jesús le respondió a Pedro: yo también te digo que tú eres Pedro, eres una piedrita, y sobre esta roca, Petra, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y la última parte tenemos una gran promesa: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hermano, el liderazgo, las puertas. Allá en Salmo dice: oh, alzad vuestra cabeza, puertas. Hermanos, el diablo, hermanos, no va a poder con la iglesia. Amén. El diablo se gozó cuando Cristo fue sepultado, murió, hermanos, y fue a la tumba. Pero para la sorpresa de él, al tercer día nuestro Salvador salió de la tumba. Amén. En victoria. Hermanos, tenemos, hermanos, un gran Salvador. Tenemos, hermanos, la victoria ganada. Estamos, hermanos, en el lado ganador. En inglés le dicen: we are in the winning side. Estamos en el lado ganador. Usted, hermanos, está en el lugar correcto. Amén. La iglesia que predica el evangelio, el lugar correcto. Ay, pastor, pero ¿qué de aquellas iglesias? Bueno, conozca su historia. Ay, pastor, pero a mí me instruyeron en esta iglesia. Conozca su historia. Estudie, lea. Amén.
puertas del Hades, hermanos, no prevalecerán contra ella. Y número 3, así como la luz del Evangelio llegó a nosotros, debemos llevarla a los que la necesitan. Amén, hermanos. Debemos llevarla a los que la necesitan. Vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Hermano, usted es cristiano. Hermano, usted recibió a Cristo. Hermano, usted es miembro de la iglesia de Cristo. Hermano, usted debe de alumbrar. Amén. Amén. Usted debe de dar evidencia que usted es nacido de nuevo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Hermano, no se escude en aquellos que hacen la obra. Usted sea parte de la obra. Usted hable a otros de Cristo. Usted enseñe con su vida que es cristiano. Alumbre para que otros puedan ser alumbrados también. Vosotros sois la luz del mundo. Los hermanos de antaño, los hermanos valdenses, los anabautistas, los amigenses, los novacianos y todos ellos no se escondieron, hermanos. Ellos, a pesar de que los persiguieron, siguieron predicando. Tantito les daban chance, hermanos. Crecían. Tantito, hermanos, les daban oportunidad de predicar el Evangelio. Porque, hermanos, en ciertos periodos de la historia, en algunos casos, se alzaba un líder, un rey medio, se alzaba un líder medio benévolo. ¿Y sabe lo que sucedía, hermanos? Tantito les daban chance. Estos crecían, hermanos. Gloria sea al Señor, amén. Tantito ellos se les daba la oportunidad, hermanos, de que predicaran el Evangelio. Ellos crecían en número. Amén. Vosotros, hermanos, sois la luz del mundo. Amén, hermanos. Gracias al Señor, hermanos. Vamos a orar, hermanos, y vamos a tener café. Gracias, hermanos, que llegaron. Dios les bendiga. Esto es de nuevo. Señor y Padre Celestial.